Hola, comencemos a repasar con algunos ejercicios que tengan que ver con aumento o disminución de temperatura, como en este caso del ejercicio 261 del libro Guía Peter. En este caso se pregunta sobre una varilla de acero de 150 milímetros cuadrados de sección transversal que está sujeta a dos extremos en puntos fijos, estando estirado con una fuerza total de 500 newton a 20 grados Celsius. Calcular el esfuerzo en la varilla cuando disminuye la temperatura en menos 20 grados Celsius. Luego, preguntan como pregunta B, ¿a qué temperatura se anulará el esfuerzo? Las respuestas están dadas, los datos de las propiedades del material también. Eh, Así que por lo menos aquí en este caso ya sabemos dónde tenemos que llegar. Importante destacar que en este caso la varilla ya se encuentra con una tensión debida al estiramiento, eh, un estiramiento previo. Entonces dibujemos, siempre es bueno dibujar la situación física. Tenemos la varilla que está de acero de 150 milímetros de cuadrados de diámetro y sujeta en los extremos. Si nosotros hacemos un corte en cualquier punto de esta varilla, vamos a tener que va a estar sometida a tensión inicial con 20 grados Celsius de 500 o 5000 si no me equivoco, 5000 newton, tanto a la derecha como a la izquierda. Vamos a llamar a esta tensión T, y por el otro lado, para equilibrar, ¿cierto?, también la fuerza, tendríamos la misma tensión inicial a 20, temperatura 20 grados Celsius. Sabemos que el diámetro de esta varilla de acero es de 150 milímetros cuadrados, por lo cual nosotros sabemos que podríamos calcular cuánto es su tensión a esta temperatura de 20 grados Celsius. Vamos a llamar tensión inicial, la voy a poner con una letra I, tensión inicial, que vendría a ser esos 5000, ¿cierto? 5000 newton partido por el área transversal, que en este caso estaría como 150 milímetros al cuadrado. Voy a pasar los milímetros a 10 elevado a menos 3, y como está elevado al cuadrado me va a quedar ahí por metros al cuadrado. ¿Para qué? Para que me queden pascales. Entonces, si yo quisiera calcular cuánto es el esfuerzo inicial a esa temperatura de 20 grados Celsius, tendría que computar estos valores. 10 elevado a menos 6 pascales en este caso, que es newton partido por metro cuadrado. Ya, dejémoslo hasta ahí. Después, luego, dicen que la temperatura desciende a menos 20 grados Celsius. Lo que va a pasar aquí es que esta varilla de acero lo que va a tratar de hacer es tratar de expandirse. Pero como no se puede expandir, una perdón, la pared que la está firmando la va a detener con la misma intensidad, o sea, no va a dejar que se mueva del mismo modo que trata de expandirse. En ese caso, lo que acabo de decir, que va a tratar de expandirse debido a un cambio de temperatura, va a haber un delta T, pero la pared lo va a firmar eh, con la misma con la misma magnitud de alargamiento. Y con esta relación podemos eh, calcular cuánto sería el esfuerzo de tensión que, que ocurriría al aumentar o al disminuir, en este caso, a menos 20 grados Celsius. Y eso nos daría que es
el coeficiente de dilatación térmica por el largo inicial de la varilla por el cambio de temperatura igual a la fuerza que sería la tensión extra debido al delta de temperatura, lo voy a anotar de esa forma, partido por el área transversal, por el largo inicial y partido por el módulo de Young. En este caso se puede simplificar la longitud de la varilla, que no era un dato, y lo que hay que despejar este valor que está aquí, que vendría a ser nuestra fuerza de tensión debido al cambio de temperatura, que lo vamos a anotar, lo vamos a pasar para este lado de la ecuación. Nos va a quedar sigma debido al delta T, lo voy a poner así, de esa forma mi nomenclatura, para que se entienda, y va a ser igual a el módulo de Young, que es pasar este para el otro lado, ¿cierto? Por el coeficiente de dilatación térmica y el cambio de temperatura. Hay que tener mucho cuidado con el cambio de temperatura y cómo se interpreta. Por lo general yo lo mido siempre en los delta como temperatura final menos temperatura inicial. Pero fíjense que la temperatura final es menos 20 grados Celsius y menos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Eso me estaría dando un valor negativo y se contradice con lo que físicamente va a pasar, porque al disminuir la temperatura lo que va a pasar es que la varilla va a tratar de expandirse, perdón, de contraerse, y va a haber una tensión, un aumento de la tensión. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que hay que tener cuidado con la interpretación del signo. Mire, fíjese por qué. Porque el esfuerzo total, después de cambiar, de bajar la temperatura, va a ser el esfuerzo que teníamos inicialmente, que es un valor positivo, que vendría dado por este valor, el valor que salga de ahí, que es un valor positivo, y ¿cierto? Al tratar de disminuir la temperatura, lo que va a hacer es que se va a contraer el acero y la pared lo va a intentar tirar. Por lo tanto, el esfuerzo total tendríamos que sumarle el sigma debido al cambio de temperatura. Pero eso es lo que le mostré, que este valor aquí, estos dos que están aquí al principio son positivos. Pero si yo lo ocupo como temperatura final menos temperatura inicial, me va a dar un valor negativo. Y ahí, en vez de sumar, va a restar y no hace sentido físico. Por lo tanto, siempre es bueno mirar, y en este caso voy a ponerle el valor absoluto para que no me cambie el signo, siguiendo ese orden de la diferencia de las temperaturas. Por lo tanto, vamos a tener que el sigma final va a ser el sigma inicial que habíamos calculado, que vendría a ser esos 5000 partido por 150 por 10 elevado a menos 6, y si los paso arriba es por 10 elevado a 6 pascales, más el delta T, o sea, el sigma por delta T, que vendría a ser el módulo de Young, ¿cierto? Y tengo que usar el coeficiente de dilatación térmica y más el delta T, que es 40 grados. Entonces me va a dar el módulo de Young, que son 200 giga, si no me equivoco, 200 mega, perdón, 200 megapascales, donde lo estoy viendo, ahí, 200 gigapascales, o sea, son 200 por 10 elevado a 9 por el coeficiente de dilatación térmica, que es 11,7 micrómetros, que son 10 elevado a 6, a menos 6, por el delta temperatura,
que vendría a ser esto partido por grados Celsius, ¿cierto? Vamos a ordenar un poquito acá antes de seguir. Voy a disminuir un poco. La voy a correr ahí. Y eso que está ahí allá. ¿Cierto? Por el delta temperatura, que vendría a ser 40 grados Celsius. En valor absoluto, para que no me cambie este signo y no haga sentido físico. Entonces, acá tengo Pascal, ¿cierto? Ya los gigas están ahí. Tengo los pascales. Esto que está aquí es metro partido por grados Celsius. Y esto que está aquí es la diferencia, también es en grados Celsius, así que se simplifica y me quedan pascales. Al computarlos nos va a dar que el sigma final después del cambio de temperatura va a estar dado por el sigma inicial más el sigma debido al cambio de temperatura por la dilatación o contracción en este caso, y nos da un valor de 126,9 creo, pero lo aproximo a 127 megapascales, que es el valor que nos estaba mostrando como respuesta. La pregunta B, en este caso, esa fue la pregunta A, que el esfuerzo en la varilla. En la B, ¿a qué temperatura se anulará el esfuerzo? Pregunta B, temperatura a la cual se anula el esfuerzo. O sea, es decir, cuando el esfuerzo, este que habíamos calculado antes, es igual a 0. Entonces, inicialmente, tenemos el sigma i, que no va a cambiar, ¿sí? Que va a estar dado por este sigma, va a ser sigma i. ¿Ya? En este caso, si fíjense en algo, también hay que ver físicamente cómo se comporta, porque al principio, con 20 grados Celsius, el esfuerzo, existe esfuerzo en la varilla. Entonces lo que tiene que ocurrir, no se tiene que contraer, sino que es el caso contrario, se tiene que expandir. Y para que eso ocurra, no puede bajar a valores menores que 20 grados, como era el caso anterior donde se contraía, sino que la temperatura final tiene que aumentar. Dado eso, vamos a poner acá menos el alfa por o el módulo de Young, perdón, por alfa, y por este t delta t, que lo vamos a escribir sin valor absoluto, en este caso, que va a decir la temperatura. Vamos a poner t de anulación, Tan, menos la temperatura inicial, que es la temperatura que partía a 20 grados Celsius. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 0, ya que esta va a ser mi sigma final, y cuando se anule ese sigma, o sea, no haya esfuerzo en la varilla de acero, es porque la temperatura de anulación, ¿ya?, aumentó, o sea, es un valor mayor a 20 grados Celsius. Y eso está en concordancia con el signo menos que está acá. Fíjense que como la temperatura acá aumenta, ¿ya?, este valor me daría un valor positivo, pero le pongo un valor negativo porque estoy disminuyendo el esfuerzo total, que al principio teníamos este valor que está ahí computado. A ver si no me equivoco, sí, el valor sigma i.
Entonces tengo que poner un signo menos. Entonces nuevamente la interpretación de signo. Entonces hay que, en verdad, analizar el problema para ver si se está contrayendo o está expandiendo, y en este caso necesito expansión, por lo tanto ese signo que está ahí es negativo. Y luego lo que hay que hacer de acá es despejar la temperatura de anulación que le pusimos. Vamos a hacer anulación. La voy a poner así con todas sus palabras para que se entienda. Anulación. Ya, la despejamos. Y eso, el despeje de eso, me vendría dando que T, ¿cierto?, de anulación va a ser mi sigma inicial, ¿cierto?, con valor negativo, menos sigma i. Tengo que dividir eso que estaba multiplicando en el paréntesis, el módulo de Young, por el coeficiente de dilatación. Y en este caso, en la temperatura, ¿cierto?, va a quedar con ese valor negativo, me va a quedar positivo y va a pasar también con signo menos hacia el otro lado, que es la temperatura inicial. Si nosotros reemplazamos, me va a quedar menos perdón, todo, al computar todo, no lo voy a hacer, si ustedes lo hacen, les va a dar que es 34,2 grados Celsius. Es decir, que cuando la temperatura llega a ese valor ambiente, sube, el esfuerzo que está en la varilla es nulo. Y coincide con el valor de respuesta que nos estaba mandando ahí. Veamos otro problema. Aquí sí, este es el 262 que continúa del primer ejercicio. Es la misma varilla de cero que está anclada entre los muros rígidos, y también está las mismas condiciones iniciales, que está a 5000 newton de tensión a 20 grados Celsius. Después nos dan el esfuerzo admisible de 130 megapascales. Lo que preguntan es determinar el diámetro mínimo de la varilla para que no se sobrepase el esfuerzo admisible al descender la temperatura hasta menos 20 grados Celsius. O sea, en el fondo tenemos la misma situación anterior, con los mismos valores, las mismas propiedades, pero ahora desciende la temperatura, y lo que preguntan es cuál vendría a ser el diámetro mínimo para que no ceda el material. Entonces vamos a copiar un poquito, tenemos la misma situación que acá, o sea, el sigma inicial es el mismo. Ok, entonces vamos a poner que tenemos un sigma inicial, ya, en este caso tendríamos que el sigma inicial, que va a estar dado por, ya lo calculamos, ¿cierto? Voy a poner aquí ese sigma inicial, que vendría a ser la tensión que estaba inicialmente, ¿ya? En este caso 2 no nos están dando el diámetro, ¿ya? Es distinto, entonces voy a partir con que va a ser la tensión, que eran de 5000 newton, partido por un área, ¿ya? Partido por un área a determinar, más la tensión debido al cambio de temperatura, ¿cierto?, que va a bajar a menos 20 grados Celsius por el área, y eso va a ser menor o igual que el sigma admisible.
En este caso también, esta sería la tensión. ¿Le puse la misma nomenclatura? Sí, la tensión al cambio de temperatura. Ya, en el caso de arriba ya sabíamos cuánto era el área. En este caso también la tensión, bueno, en este caso va a dar, es positiva, ya no tengo que trabajar con los signos, cambiar el signo ahí, porque él está aumentando la tensión al disminuir la temperatura. Sería con signo menos si aumenta es contraria, en vez de tener tensión, de está sometida a compresión. Muy bien, entonces eh, despejamos. ¿Qué despejamos? Despejamos el área. Entonces vamos a tener que T más T por delta T partido por el sigma admisible va a ser menor o igual que el área, que lo voy a trabajar con pi por diámetro cuadrado cuarto. Al despejar tenemos que el diámetro va a ser mayor o igual que 4 veces la tensión inicial, que son 5000, más la tensión debido al cambio de temperatura, delta T, partido por el signo admisible y por pi. Y todo eso en raíz. Para que sea mínimo, es que hacemos la igualdad, y ahí tenemos el diámetro mínimo en este caso. Recordemos que la temperatura, debido al cambio de temperatura, se puede despejar de que decimos que el delta T, el origen térmico, es igual al delta T por origen de compresión o expansión, dependiendo de cómo se esté comportando el sistema. Entonces, nuevamente aquí voy a poner que es el alfa L por delta T igual a la tensión por delta T por, por el largo inicial partido por el área, ¿ya? Por el módulo de Young. Se va la longitud, ¿cierto? Y me va a quedar que esto pasa para allá, y ahí he despejado esa variable que estaba mostrada aquí al principio. Ahí. Que es el esfuerzo por cambio de temperatura. Y eso nos da al final T delta T partido por A igual a alfa del módulo de Young por delta T, que lo voy a reemplazar ahí. Ya, en verdad no es necesario. Ya, sí, sí tengo que trabajarlo de alguna forma, de otra forma ahí, porque me sale ¿dónde me salió? No, está bien. Sí, aquí tengo el diámetro. Bien. Entonces, eso sí lo voy a trabajar como lo puedo despejar. Pero tengo un problema, porque está bien. No, está bien. Sí, ya vi el problema. Vamos a partir acá. Ahí está. De nuevo.
Entonces este que está acá es el sigma inicial, que ya lo tenemos. Esto que está ahí es ese sigma que está ahí por origen térmico y que lo voy a escribir con T, ¿ya? T partido por delta T partido por sí, no, así es un tema de cómo trabajamos. Entonces aquí, la tensión de 5000 newton partido por pi por el diámetro al cuadrado cuartos, ya hasta ahí estamos bien. Y t partido por el área, ya debido al cambio de temperatura, lo voy a dejar expresado de esta forma. Ahí sí. Entonces va a ser t partido por el área, lo voy a reemplazar por eso que está ahí. Y me va a quedar igual a alfa e por delta t. Y eso menor igual al sigma admisible. Ahí sí. Bien. Entonces ahora sí podemos despejar nuestro diámetro. Y que va a ser igual, si despejamos esto, va a dar 4t partido por pi diámetro cuadrado menor o igual al sigma admisible menos alfa por delta t, y por lo tanto me va a quedar que si paso todo eso para allá y esto que está allá arriba lo divido, me va a quedar entonces pi por diámetro cuadrado y mayor o igual que 4t partido por sigma admisible menos alfa por delta t dividido, ¿cierto? Todo esto dividido por pi y para que se vaya eso y elevado a un medio para que se vaya eso que está ahí. Y ahí sí vamos a poder calcular cuánto es el diámetro en este caso. Ya, la tensión está en newton, ¿sí? Lo que está abajo, esto que está aquí es pascales, por lo tanto, y eso también. Por lo tanto, vamos a tener pascales, que son newtons partido por, hay que dejarlo en metro cuadrado, que se eliminan los newtons y por lo tanto el partido por metro cuadrado queda arriba y con la raíz se eliminaría el cuadrado y nos quedaría el diámetro en metros, que al reemplazar nos daría el diámetro mínimo, que cuando esto es igual, es raíz de 4 veces la tensión, 4 veces la tensión de 5000 newton, perdón, partido por pi por el sigma admisible, que eran, si no me equivoco, 130 mega newton metros cuadrados. Entonces lo voy a poner como 130 mega y lo voy a escribir como 130, ok, por 10 elevado a 6 menos alfa, que es 11,7 por el delta t, que es 11,7 partido por Celsius. El delta t es 40 en valor absoluto y lo voy a poner entonces aquí por 40 para que se me vayan las unidades de Celsius, y el módulo de Young, que es 200 gigapascales, que es por 10 elevado a 9. Entonces todo eso que está ahí, lo que está arriba es newton, lo que está abajo es pascales, que es newton partido por metro al cuadrado. Se simplifican los newton, esto pasa hacia arriba y con la raíz queda todo en metros. Ese sería el diámetro mínimo.